Bueno, Sí, de señor. vuelta con ustedes, ya estamos en conexión República Dominicana, Londres, con nuestro invitado, nuestro querido y admirado joven economista, y siempre lo consultamos aquí, prácticamente una sección, porque él no es el político tradicional. Y usted, cuando él dice una cosa, crean lo que no lo está diciendo, porque le conviene a mi partido. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Trátase de Juan Ariel Jiménez. Aquí ya está con nosotros. Buenas Bélgica, noches. pregúntale a Juan Ariel Él te antes, está escuchando. sí, pero pregúntale tú antes de que él entre, porque tenemos que hablar bajito, allá seguro de madrugada. ¿Qué hora es allí en No, él Londres? pidió permiso a los que viven con él Pero ahí en el pregúntale hotel, o la no hora para sé. yo saber, por Deben ser las curiosidad. 3 de la mañana. ¿Qué hora es, Juan Ariel? Casi las 3 de la mañana, efectivamente, pero nunca es tarde Ah, para compartir con ustedes. Para mí es sí. siempre un placer y un gran privilegio Muchas poder gracias. conversar de los temas nacionales con ustedes. Pues mira, Juan Ariel, me llamó la atención que tu tesis, maestría, que está haciendo es infraestructura rural y sus efectos en disminuir los precios de los alimentos. Pero estoy viendo que también cuando estábamos en conversación, tú me dices, hay proyecciones de que se afectará gravemente la producción de plátano, habichuelas y guineo. ¿Y por qué? Háblame de eso. Bueno, les comento, yo justamente estoy estudiando cómo el gobierno a través de invertir en infraestructura en el campo pudiera ayudar a muchas cosas, pudiera ayudar a disminuir la pobreza rural, que es tan importante, creando condiciones económicas para que nuestros campesinos progresen, pero también pudiesen ayudar a disminuir los precios. Todos estamos sufriendo los altos precios de los alimentos. Entonces, mi interés es estudiar cómo, invirtiendo en la infraestructura que mejora la productividad, eso pudiese traducirse a menores precios. En el proceso de investigación también he encontrado que el cambio climático va a modificar muchas cosas del medio ambiente. Por un lado, va a hacer que suban las temperaturas. La temperatura máxima se proyecta que va a subir 4 grados Celsius y la temperatura mínima va a subir 2 grados Celsius. Es decir, que vamos a tener cada vez más calor. Pero por otro lado, va a intensificar algunos periodos de sequía y algunos periodos de mucha lluvia. Y eso se proyecta, y hay un informe del BID muy interesante, de que va a disminuir el área que se puede utilizar, por ejemplo, para la producción de banana o de guineo y de plátano, que lo va a disminuir en un 57%, que va a disminuir en un 39% el área que es disponible para la producción de café, que va a disminuir también la productividad de las habichuelas. Entonces, esos son los problemas que debemos ir viendo con anticipación para poder trabajar en crear las bases para que nuestros agricultores, nuestros productores pecuarios no sufran los embates del cambio climático que ya todos estamos viviendo. Pero conociendo, buenas noches Juan Ariel. Buenas noches. Conociendo esas informaciones y esos estudios, ¿qué podríamos prever para que el campesino, los productores, puedan ir ya preparando para que no nos tomen de sorpresa la situación aquella de la historia? 7 años de la vaca flaca y 7 años de la vaca gorda. Son muchas cosas. Lo primero son los cultivos combinados. Por ejemplo, la agroforestería no solamente mejora las condiciones del suelo, porque al combinar distintos cultivos, pues mejoran los nutrientes, pero además también combinar, por ejemplo, los cultivos que tienen una gran altura, que le dan protección ante los rayos solares y también ante la lluvia a los cultivos, digamos, que están más pegados al suelo. Esas son técnicas interesantes que se pueden hacer. También se tiene que innovar, se tiene que trabajar con semillas que sean más resistentes al cambio climático. Eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, la semilla del arroz. En República Dominicana se han desarrollado ya nuevas semillas que tienen mayor productividad. Entonces, eso digamos que se puede hacer desde el punto de vista individual. Ahora, también se deben de trabajar las infraestructuras. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando hay periodos de sequía, muchos ganados mueren
¿Por qué? Porque no tienen agua. Entonces, si construimos pequeños lagos que puedan ser depositarios del agua mientras está lloviendo y ahí almacenar el agua para cuando viene la sequía, entonces eso evita que se muera el ganado en esos meses donde no hay lluvia. También crear los caminos interparcelarios para que en un momento en el que hay sequía, por ejemplo, pues se puede irrigar mucho más fácil, mejorar las técnicas de irrigación es algo muy importante porque hay, digamos, grandes rasgos, dos tipos de técnicas. Dejar que llueva y esperar que llueva. Eso es, digamos, se conoce en inglés como rain-fed, pero también se puede disponer de un sistema de regadío controlado. Entonces, eso es lo que permite la infraestructura y todo eso son los temas que estoy estudiando acá para luego ir y poderlos aplicar en República Dominicana. Bueno, Juan Ariel, muy buena noche también de nuestro lado. Juan Ariel, yo antes de entrar en una pregunta o un tema económico, yo quisiera que tú nos hagas una breve recreación por tu experiencia allá en Londres, en la capital del Reino Unido, entiéndase Inglaterra, con respecto a esta guerra ruso-ucraniana y esta situación económica que se ha generado. ¿Y qué tú sientes? Tú estás más cerca que nosotros de lo que está ocurriendo por esa parte del mundo. Efectivamente, y por algo muy personal también tengo muchos amigos ucranianos que obviamente están sintiendo el dolor y la tristeza de ver que su país es invadido, es bombardeado. Ahora mismo se está teniendo un bombardeo hacia edificios civiles, hacia hospitales, escuelas, en fin, el país entero está siendo destruido. En Europa hay mucha división, porque tenemos que saber que por un lado, aunque se condenan los ataques, y es una violación a todos los acuerdos internacionales, pero por el otro lado Europa es muy dependiente, sobre todo algunos países como Alemania, del gas ruso. 38% de las importaciones de gas en Europa provienen de Rusia. Entonces, pues es un socio comercial importante y por eso se hace tan difícil tomar medidas agresivas como desconectarlos completamente del sistema de pagos bancario internacional, como prohibir las importaciones de gas, de petróleo, de carbón, aunque en Europa no se usa mucho el carbón ya. Entonces, hay una tensión, obviamente, hay cierto miedo de que estas cosas escalen. No sé si han visto en las noticias que han ocurrido bombardeos cerca de Polonia, a pocos kilómetros de la frontera de Polonia, y en el caso de que Rusia termine bombardeando a un país de la OTAN, pues este conflicto escalaría muy fuertemente porque la OTAN, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte, establece en su artículo 5 que si se ataca a un país de la OTAN, básicamente se está atacando a toda la OTAN. Y eso haría que escale el conflicto. Y Dios nos libre de que eso pase. A propósito de Ucrania, a propósito de la guerra, la situación económica que está viviendo el país aumentará más después de la guerra. Lo que estamos viviendo ahora, una crisis económica, tiene que ver con factores internos o externos. Son Con como tres ambos. preguntas reburujadas. Claro, claro, con ambos. Debo decir, la mayor parte de la inflación es externa. No, como usted decía al inicio, por el hecho de estar en la oposición, tampoco puedo jugar a echarle toda la culpa al gobierno, ¿no? Eso no es ético y no lo haría nunca. Hay una gran parte de la inflación que es importada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los precios internacionales están subiendo. Está subiendo el precio del petróleo, está subiendo el precio del gas, están subiendo los cereales, el maíz, el trigo, la soya, el sorgo. Todo eso está subiendo y obviamente encarece la producción de alimentos. También están subiendo los fertilizantes y están subiendo las embarcaciones. Ahora bien, también tenemos que reconocer que hay problemas internos. ¿Por qué? Porque ese mismo petróleo caro, trigo caro, fertilizante caro y embarcaciones caras las tiene Guatemala y cerró el año pasado con una inflación de 3%. Esa misma embarcaciones caras, trigo caro, fertilizantes caros, petróleo, gas, carbón caro, lo tiene Costa Rica y cerró con una inflación de 3.35%. Para que ustedes sepan, eso es menos de la mitad de la inflación que tiene República Dominicana. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro país y lo comparamos con otros países, por ejemplo, de América Latina,
somos de los países de mayor inflación, de mayor descontrol de precios. Mayor inflación que República Dominicana solamente tiene Argentina y Venezuela, que tienen años de problemas con los precios, tiene Brasil, y en el caso de febrero, ya Paraguay se nos fue adelante. Pero me voy más lejos, 7 de cada 10 países en el mundo tienen los precios más controlados que República Dominicana. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo creo que, como decía anteriormente, aunque hay una parte de la inflación que es importada, todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces no podemos buscar esa excusa. ¿A qué se debe? Yo creo que hay un descuido grande del campo dominicano. Cuando el gobierno decidió quitar la maquinaria, los equipos que se habían donado a las asociaciones de campesinos en las visitas sorpresa, obviamente les resta productividad y eso tiende a encarecer los precios. En el momento en el que el gobierno trajo importaciones de alimentos en épocas que competían con la producción local, quebraron a muchos agricultores. Ustedes recordarán que hasta salieron videos tirando la zanahoria, la papa, la remolacha a la calle. Obviamente, en la próxima cosecha, como están quebrados, no van a poder participar y eso reduce la oferta. Cuando entró la peste porcina africana, un virus que no entraba al país desde el año 1978-79, hizo que tuviésemos que sacrificar muchos cerdos, lo cual terminó encareciendo el precio del cerdo, pero también disparó el precio del pollo, porque la gente, por tener miedo a consumir cerdo, se fue a consumir pollo. Entonces hay un sinnúmero de errores en la política agropecuaria de este gobierno que tiende a encarecer los alimentos y por eso República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor aumento en los precios de los alimentos. Somos el país número 4 de la región en aumento de precios de alimentos. También el gobierno decidió aplicar el aumento de la tarifa eléctrica. Eso afecta a la inflación, porque una tarifa eléctrica que tenía cerca de 14 años que no se modificaba, obviamente cuando el gobierno en noviembre, en diciembre y en enero aplicó 3 aumentos sucesivos, pues terminó disparando la inflación. Entonces son todos esos elementos que han hecho que lamentablemente nuestro país sea uno de los países del mundo con mayor problema de precios. Juan Ariel, en ese mismo tenor, ya cayendo con el tema económico local de aquí, el presidente Luis Abinader recientemente en un breve discurso al país anunció varias medidas, unas 10 medidas para enfrentar la situación del alto costo de los alimentos. Y hoy precisamente la Cámara de Diputados designa a Fran Paulino, un diputado de mi provincia, ¿no?, para presidir la comisión que va a analizar cuáles productos podrían ser exonerados, es decir, a tasa cero, mejor dicho, arancelario. Esa medida, ¿cómo tú la consideras o cómo tú le explicarías al pueblo dominicano? Ok, varias cosas. En el paquete de medidas yo creo que hubo cosas muy positivas. Cuando el gobierno dijo que iba a subsidiar hasta un 10% el precio de los cereales y el precio de los fertilizantes, a mí me parece eso muy positivo, porque eso reduce costos. Que no me parece positivo, justamente la medida que comentas de bajar a cero el arancel de esos productos. Y yo voy a explicar muy fácilmente qué quiere decir eso. Cuando la habichuela entra a República Dominicana, esa habichuela paga un impuesto cuando es importada. ¿Por qué paga un impuesto? Porque todos los países protegen su producción nacional. No quieren que vengan productos de fuera a quebrar a los productores internos. Entonces, ese es un impuesto que se llama arancel. Cuando el gobierno decide reducir a cero esos aranceles, lo que está haciendo es abaratar las importaciones. El problema de eso es que, aunque vayamos al supermercado y encontremos, por ejemplo, algunas pastas más baratas, pues obviamente eso se logra en detrimento de la producción local. Entonces vamos a tener algunos alimentos un poquito más baratos, ni siquiera mucho, un poquito más baratos, pero vamos a aumentar el desempleo en el sector industrial y en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque esto se está dando en paralelo con la apreciación del tipo de cambio. Ustedes recordarán que el tipo de cambio estaba a 57 y hoy en día está a 54. Eso quiere decir
que los productos de fuera salen más baratos en comparación con los productos dominicanos. Entonces yo creo que no es correcto que se quiera combatir la inflación quebrando a los productores de habichuela de San Juan. Yo creo que no es correcto que se quiera combatir la inflación quebrando a los productores de ajo de Constanza. Yo creo que no es correcto que se quiera combatir la inflación quebrando a los productores de carne de pollo, de carne de cerdo, de la zona del Cibao Nordeste, Montecristi, Valverde. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es una mala decisión del gobierno. Y yo lo que hubiese recomendado, y lo he hecho en varios programas, es que el gobierno trabaje con los productores nacionales en resolverles sus problemas. Por ejemplo, si el gobierno hubiese dedicado 100 millones a la compra y distribución de semillas, por ejemplo, semillas de pepino, semillas de ají, precios, con eso hubiese costo de esos alimentos. Hubiese dispuesto rural en caminos interparcelados, producción de arroz o para la producción. Y así un sinnúmero de medidas. Si el gobierno hubiese convocado a los importadores de cereales y les dice, en lugar de cada uno traer sus cereales en embarcaciones muy pequeñas, se denominan las handy, a hacer creativamente entre un 11 y una métrica. Hay mucho que pudiera hacer para controlar los precios ayudando al productor dominicano y no trayendo importaciones más baratas que lo que van a hacer es que van a afectar a la producción local. Siguiendo con los de comercio, que todavía, después de la pausa, es que él está en un país que, sí, vamos a terminar con el tratado del arroz, que los productos, pero ahora cuando se, y yo llamé hoy a un colmado, es la Garza, que costaba creo que 23, 25, 23 la libra, yo le pregunté 45 pesos la libra, digo yo, ay. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y sensibles porque de permitir la entrada de importaciones pudieran crear generalizada de productores sensibles, Guatemala hizo uso propio, entonces ajo, cebolla, ciertas partes de la carne de pollo, entre otros. Se establecía que en la grabación que iba a empezar esos contingentes arancelarios con impuesto de 20 a la llegar a cero, invirtiera en hacer que pudiese enfrentar la producción local. En sectores de arroz, de habichuela, de carne de pollo, de carne de cerdo, porque cada vez las importaciones pueden salir más baratas. En la ley que mandó el aranceles, ya hay que baja el arancel que se le aplicaba a los otros países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio. En este momento... Pero ahí mismo, yo quiero comercio, tenía como un plazo, que Sí. el gobierno, que no entraran esos más económicos. ¿Cuándo Entonces, que se vence? ¿En el 2000 perdón. ahora? ¿En Sí. el 2022? No recuerdo. El gobierno Cuando tiene que el país negociar otra firmó vez. contratos agropecuarios sensibles, las habichuelas, el ajo, el azúcar. Entonces nosotros establecimos y acordamos un calendario de desgravación. Poco a poco que se íbamos empezando y cada uno de los años iba bajando el arancel. 15 años, no 10 años. O sea que entre dos vamos a estar bajando ese impuesto a la importación. Ha ido poco a poco y ya cuando ya todos esos productos tendrán arancel cero. Por eso es que hay muchos productores preocupados diciendo, ojo, todavía no estoy listo para enfrentar. Debo decir que el sector agropecuario en Estados Unidos tiene unos subsidios grandísimos. O sea, no es una competencia tan justa. Porque entran más barato, porque allá tienen un gobierno que le da subsidios sin parar a su sector agropecuario. Entonces, pues la idea es que no se tenga a un productor campesino dominicano desamparado ante unos productos que vienen del mercado norteamericano con un fuerte componente de apoyo del gobierno norteamericano. Don Ariel, el gobierno ha montado, y voy con lo último que tú has mencionado, los subsidios, un festival de subsidios en todas las áreas, y eso entiendo que aparte del subsidio y también aparte de lo que es la inversión en cuanto a los préstamos que tiene y también lo que manifiesta el Banco Central,
sobre el aumento de lo que es la parte de los empleos que tienen y que se han perdido. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al futuro inmediato, de a mediano o largo plazo de nuestro país? Mire, yo siempre soy muy positivo. Yo creo en la capacidad que tenemos en República Dominicana para salir hacia adelante en las circunstancias más difíciles. Yo creo que a pesar de que estoy en desacuerdo con algunas cosas del gobierno, de algunas medidas del gobierno, debo decir que nosotros no tenemos un sistema de partidos políticos que sean irresponsables con la economía. En República Dominicana nosotros tenemos un gran acuerdo de qué hay que hacer. Los partidos somos pro capitalismo, pro sector privado. Entendemos que hay que ayudar a los más necesitados, pero protegiendo la actividad comercial. Entonces yo creo que combinando la capacidad productiva que tenemos en nuestro país en todos los sectores, en el agropecuario, en el turístico, en el industrial, en el minero, eso, con un sistema de partidos políticos que es pro empresa, que cree en dinamizar al sector privado para que genere empleo, para que genere riquezas, y combinando entonces capacidad, un sistema político que no pone trabas, que lo que hace es dinamizar y ayudar al sector privado, y el hecho de tener una potencia económica mundial como los Estados Unidos tan cerca. Entonces, esos tres factores hacen que nuestro país tenga mucho futuro. Gobierne quien gobierne, ¿eh? O sea, yo creo que si gobierna el PLD, a la economía le va mejor, no lo puedo negar. Pero debo decir que independientemente del partido que gobierne, yo soy muy positivo en cuanto a la perspectiva económica dominicana. Teníamos aquí un sindicalista, Juan Marte, que a mí me llamó mucho la atención, que él decía que la clase media va a desaparecer. Eso me da mucha nostalgia por mí, porque yo voy a desaparecer. Es cierto que vamos a desaparecer como clase media. No, a ver, yo no soy tan pesimista. Yo creo que la clase media dominicana está pasando momentos difíciles. La canasta que consume la familia dominicana ha aumentado en promedio 5.000 pesos desde que este gobierno asumió el poder. Todavía no se recuperan todos los empleos que se tenían previo a la pandemia. El nivel salarial que se tiene en promedio, por ejemplo, en el 2021 es menor al que se tenía en la pandemia, con la reducción de los programas de ayuda social. Entonces, es una combinación de cosas que ha afectado fuertemente el presupuesto de las familias. Y por eso es que vemos tantos dominicanos y dominicanas, digamos, que ha caído su calidad de vida. Pero yo creo que en la medida en que la economía eventualmente se recupere, pues esa clase media se irá recomponiendo poco a poco. Y ojalá que el gobierno tome buenas decisiones, ojalá que el gobierno, en lugar de proteger las importaciones como lo ha hecho hasta ahora, trabaje con los productores locales, porque eso es lo que crea empleo. Y al crear empleo, mejoran los salarios. Y a eso es que tenemos que apostar. Entonces yo no creo que va a desaparecer la clase media. Al contrario, yo creo que poco a poco se va a ir consolidando. Juan Ariel, de mi lado, por último, yo quisiera saber tu impresión con respecto a un tema político. Tú eres del comité político del PLD y tienes tu punto de vista sobre una situación que veremos el resultado. El Partido de la Liberación Dominicana acaba de anunciar para el 16 de octubre la escogencia, posiblemente la escogencia de su candidato o candidata a la presidencia de la República. Y la Junta Central Electoral acaba de decir que es extemporáneo, que es fuera de tiempo y que ellos no le van a dar asistencia al PLD. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees? Varias cosas. Los demás partidos ya tienen candidatos. Ya el PRM tiene a Luis Abinader de candidato. Ya la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández de candidato. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una consulta a la militancia del partido para ver quién entiende que tiene más posibilidades de ser el candidato en el 2024. No es una primaria, es una consulta. Ahora, cumpliendo con lo establecido en la ley, en el 2023 se presentarán todos los candidatos que así entiende y se va a hacer una convención de delegados, que es una de las modalidades que permite la ley. Entonces, digamos, si de la consulta sale que
persona X, no voy a decir ningún nombre para que no se asuma que Sí, lo estoy apoyando es o la mejor. estoy apoyando. Entonces, que una persona, el nombre que ustedes quieran, es el favorito, pues obviamente adquiere esa condición de favorito. Pero en el 2023, como cualquier otro partido, hacemos nuestra convención de delegados y ahí se selecciona oficialmente a quién va a ser el candidato o candidata. Bien, muchas gracias, Juan Ariel. Hay muchas preguntas, pero es que no podemos, porque tú vives con más personas, ¿verdad? Deben estar esperando para dormirse cuando tú terminas. Sí, obviamente como tengo presupuesto reducido de estudiante, no tengo que compartir vivienda, entonces justamente vivo con una pareja de ucranianos. Son países Una muy pareja joven de ucranianos, pero costosos. están durmiendo. Yo les Ah, dije, de mira, yo voy a hacer un ucraniano, oye, programa, mañana de así que ucraniano. Por eso que él está tan influenciado a favor de tapón en el Ucrania. oído o algo. Oye, de que tú estás influenciado. En favor de Ucrania. Porque por él eso. está a favor de Putin Sí, yo y sí. nosotros a favor de Ucrania. Sí, todo, yo solo. Pero Yo soy el disidente. mundo está así a favor de Ucrania, entonces tú no puedes irte contra el mundo, tú Sí, solo. yo soy solo. Soy solo. Además, tú no vives estaría allá a para favor saber lo de que realmente está un ¿Cómo, pasando. país Ariel? invada, ataque, bombardea a otro. Yo entiendo que se ha cometido errores con Rusia. Yo entiendo que la prudencia mandaba a no establecer zonas que sean fronterizas con Rusia, que pertenezcan a la OTAN. Es algo muy controversial, pero entiendo que se siente la agresión. Y entiendo también que algunos ejercicios militares que se estaban haciendo en países fronterizos con Rusia se pudo ver como mucha tentación. O sea, digamos, Claro. siempre es bueno ver todas las partes. Eso es. Ese mucho va a se ser hace. presidente Ahora, de este país. la respuesta nunca debió ser atacar a un país libre y democrático. Yo siempre he dicho, el arma más poderosa que tenía Rusia eran las exportaciones de gas. Con Rusia decir, Europa, te cierro la llave de gas, temblaba Europa. Pero atacar a Ucrania y devastar un país, decenas de miles de personas muertas, millones de desplazados, estamos teniendo la crisis de refugiados más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Familias separadas, en fin, yo creo que es demasiado drama humano Como no es un para lo debate, que ha ocurrido. yo me acojo a tu observación. Sí, No- pero no vamos pueden a debatir. debatir un día. Sí, sí, Yo claro los que dejo a sí. ustedes dos. No, claro, pero ahora no estamos debatiendo. Muchas gracias. Gracias, Juan Ariel, excelente. Bye. Un Voy fuerte a, abrazo, voy a siempre almorzar amable. con tu padre el viernes, que nos va a hablar de unos libros, de Sí. una cosa. Sí, él está más en música. Sí. Sí, exactamente. Muchas gracias. Termina de pasarla bien. Muchísimas Bye, gracias, bye. un fuerte abrazo. Culminamos, vamos a la pausa.